Llevamos semanas de escenas de protestas de estudiantes en diversos campus universitarios en Estados Unidos, sobre todo en la Universidad de Columbia, que es donde este movimiento de protesta estudiantil en Estados Unidos, sin duda, el movimiento de protesta más importante en Estados Unidos en el siglo XXI por parte de estudiantes en campus universitarios inició. Y esto que hemos visto, que además se ha esparcido a otras universidades del país, en California, en el medio oeste del país, es un problema complicado para el presidente Biden porque le abre una serie de aristas con respecto a su reelección, a su campaña de reelección, pero también a los intereses geopolíticos y de política exterior de Estados Unidos en el mundo. Más allá del debate que hay hoy en las universidades en torno a esta tensión y a veces contradicción entre la libertad de expresión, la libertad de cátedra y los esfuerzos por contener esta oleada de antisemitismo, hay que decirlo sin tapujos, que se ha descorchado en Estados Unidos con una generación de jóvenes estadounidenses que empiezan crecientemente a cuestionar las políticas de este gobierno escorado a la derecha en Israel. Lo que creo que hay que subrayar son 4 temas. Primero, que está en juego el apoyo del voto joven e incluso el voto progresista en Estados Unidos para la candidatura de Joe Biden. Fue un sector, el voto joven, fundamental en su triunfo electoral del 2020. Es un voto que va a jugar un papel determinante en los 5 o 6 estados que van a definir la elección en el 2024. Ya vimos una muestra de esto en la primaria que se celebró en el famoso Supermartes en marzo en el estado de Michigan, que tiene la población de origen árabe y palestina más grande de Estados Unidos, en donde hubo una especie de voto de protesta en contra del presidente Biden por este abrazo de oso que le ha dado el gobierno israelí en su respuesta militar después del ataque Hamas de octubre del año pasado. Pero aquí hay un problema real porque Biden tiene que reconstruir esa coalición de votantes que le dio la victoria en el 2020 y el voto joven es esencial. Hay que decirlo claro, no quiere decir que si estos jóvenes deciden no votar por Trump, lo van a hacer, por Biden, lo van a hacer por Trump. El problema para Biden es que no salgan a votar. El segundo problema es que Biden podría enfrentar lo que se está llamando un potencial efecto Chicago. ¿Por qué? Porque en 1968, en plena guerra de Vietnam, el Partido Demócrata celebró su convención nacional en la ciudad de Chicago. Y los disturbios y las protestas contra la guerra de Vietnam, contra el involucramiento estadounidense en el sureste asiático, generó tal reverberación política, social, la respuesta policíaca, que fue uno de los factores que le ayudó al entonces candidato republicano Richard Nixon a derrotar al entonces vicepresidente demócrata Hubert Humphrey, un político relativamente débil, con un partido demócrata dividido y polarizado un poco como lo que estamos viendo hoy. Ya hay señas de que muchos de estos grupos estudiantiles van a buscar movilizarse porque este año el Partido Demócrata vuelve a celebrar su convención nacional en donde nominarán formalmente a Biden como el candidato del partido en la ciudad de Chicago, y el que pudiera haber disturbios, protestas frente a la sede de la convención en agosto puede resquebrajar el intento de Biden de mostrar la unidad al interior del Partido Demócrata y, por el otro lado, neutralizar un poco la narrativa que crecientemente está utilizando de retratar a Trump como un agente del caos y de la división y de la polarización. El tercer elemento importante es que con estos disturbios, con estas protestas, muchos infiltrados, hay que reconocer que cuando la policía neoyorquina entró al campus en la Universidad de Columbia la semana pasada a sacar a los estudiantes que habían ocupado un edificio administrativo de la universidad, el 49% de los arrestados no eran estudiantes matriculados, eran activistas pro-palestinos, simpatizantes pro-palestinos, externos a la universidad, que han aprovechado y se han montado sobre los movimientos estudiantiles para llevar agua a su molino. Estas dinámicas lo que han generado es a un partido republicano
que argumenta que lo que está en juego es el orden y la legalidad. Eh, Eso sí, gran hipocresía, porque es el mismo partido que se ha negado a confrontar las secuelas de lo que Trump hizo en enero del 2021, cuando usó a sus simpatizantes a tomar el Capitolio por asalto. Trump, ni tardo ni perezoso, se montó diciendo que las escenas de la policía neoyorquina tomando por asalto la Universidad de Columbia eran hermosas. Biden tuvo que salir el jueves de la semana pasada inmediatamente a decir que había un límite entre la protesta válida, pacífica, la libertad de expresión y los actos vandálicos. Y por lo tanto, este tema de usar a las universidades y lo que el Partido Republicano califica como esta cultura woke, liberal, que ha permitido que florezcan este tipo de manifestaciones antisemíticas en algunas de las universidades, puede ser aprovechado por el partido. Finalmente, el último tema, quizá el más importante en juego ahorita, es cómo la política exterior juega en todo esto. ¿Por qué? Porque todas las miradas están puestas ahorita en las negociaciones en Cairo y en Riad para asegurar un alto al fuego. Un alto al fuego que a ojos de la Casa Blanca sería virtuoso porque primero le da una victoria diplomática al presidente Biden camino a las urnas, segundo porque ayuda a despresurizar el movimiento estudiantil, ciertamente cara a las urnas en noviembre, pero parte de esta ecuación pues, no está en manos de Biden ni de la Casa Blanca, va a depender de dos gobiernos, el saudí y el israelí, que al final del día sabemos están apostando al retorno de Trump a la Casa Blanca por razones ideológicas, geopolíticas, y la gran interrogante es si primero Arabia Saudita normaliza sus relaciones con Israel, que es lo que está en juego en este momento, o espera darle ese caramelo a Trump una vez celebradas las elecciones, si es que Trump ganase, y dos, Netanyahu, que claramente está apostando al regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, este movimiento estudiantil es un tema muy importante cara a noviembre, es un tema que le abre muchos flancos al presidente y que podría tener un impacto real en sus posibilidades de reelección.